Ya. A ver, Blanquita y Giancarlos ya están en la lista de asistencia. Gracias, Bueno, profe. les doy la bienvenida a esta clase en la que, bueno, tenemos una sesión de 2 horas. En la primera, deseo ya terminar este texto sobre la libertad. Me quedé en la sección cuarta y para la segunda hora el abordar el tema de los derechos humanos. Es también un tema bastante amplio. Iremos algunas clases con a ver, con esa temática. Bueno, entonces voy a hacer comentarios acerca de la regla Ulm. La regla Ulm, a ver, creo que Maestro, ¿me puede anotar? Efren, ¿usted entró recién? Sí, profe. Ya, presente. A ver, verán, Ya, el muchas gracias. abrevio regla Ulm como RU, pero ahora es la restringida. Recuerden, la regla Ulm dice prohibido prohibir. En cambio, una matización, una debilitación de la regla Ulm dice que en la medida de lo posible, prohibido prohibir. ¿Sí? Bien. Recuerden, detrás de esta segunda versión de la regla está el lema o el espíritu es el de tener la máxima libertad posible. Vimos que en una posición libertaria, sobre todo de los anarcosindicalistas, que son aquellos que no admiten ningún Estado, por mínimo que sea, ellos quieren la libertad total. En cambio, acá no es libertad absoluta. Bien. Y por lo tanto, si es que es máxima libertad, eso significaría que debería haber el mínimo de restricciones, el mínimo de prohibiciones. Eso es lo que está aquí, mínimo de prohibiciones. ¿Sí? A ver. ¿Ya? El mínimo de prohibiciones. Entonces, a ver, verán, en el fondo, fijémonos lo que acabo de escribir. Estoy poniendo ahí dos relaciones. Por una parte, la libertad y por otra parte, una prohibición. Lorenzo está de acuerdo con que toda libertad significa ausencia de prohibición o impedimento. Eso es algo que está bien, es así. ¿Sí? Entonces, libertad. Entonces, es una libertad negativa. Para Lorenzo, toda libertad es negativa. Entonces, es no prohibición
o impedimento. ¿Sí? Recuerden que no es lo mismo prohibición e impedimento. Prohibición significa que una acción para el ejercicio de un derecho, pero es un obstáculo físico. Y ahí hay violencia en las personas o violencia aplicada a las personas o fuerza en las cosas. ¿Sí? Bien, entonces cuando se entiende de esa manera el impedimento, que tiene un núcleo fisicalista, entonces siempre la libertad es negación, ausencia, falta de un impedimento o una prohibición. Entonces, esta parte está bien. Lorenzo para nada quiere cuestionar que mientras menos prohibiciones tengamos, más libres somos. Lo que cuestiona Lorenzo en esta sección cuarta es que el hombre aspire a tener la máxima libertad. Contra esto va Lorenzo y para eso voy a mencionar las consideraciones que él tiene para decir que no tenemos, y eso está mal, no tenemos la máxima libertad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo muestra eso? Mediante varias consideraciones, más o menos son unas 5 o 6. Revisemos una por una con un poco de detalle. Verán, entonces, a ver, en primer lugar, hay conflicto de libertades. A ver, entonces la posición de Lorenzo en general es que la libertad tiene limitaciones. Nuestra libertad como maneras. ¿Sí? Bien, verán, una primera área para demostrar que no tenemos la libertad. Recuerden, aquí no digo libertad total, libertad irrestricta, estamos en una versión, digamos, moderada de lo que es la regla Ulm, ¿sí? La regla Ulm es prohibido prohibir, pero ahora simplemente es como una aspiración. Tratemos de acercarnos lo más posible a esa prohibición de prohibiciones, ¿sí? Lo más posible. Lorenzo cree que no hay esa máxima libertad, ¿sí? Entonces, una primera razón en contra de la máxima libertad, a ver si quieren para quedar claro, entonces, no existe la máxima libertad. ¿Sí? A ver, si nosotros simplemente nos ponemos a considerar cuál sería esa máxima libertad, ¿sí? Recuerden, renunciamos a la libertad total, absoluta, plena, completa del 100%, pero simplemente ahora exigimos en esta segunda versión que tratemos de alcanzar esa meta de la libertad, si bien ya no hay cómo. Entonces, Lorenzo dice que no hay esa máxima libertad, en primer lugar, porque hay choque de libertades, conflicto de libertades.
¿Qué quiere decir conflicto de libertades? Que una libertad está en contra de otra libertad, ¿sí? Entonces es libertad, libertad uno versus libertad 2. Por ejemplo, si es que, a ver, Lorenzo dice, pone el ejemplo de libertad de estar tranquilamente en un banco, por ejemplo, en un parque, y hay otra libertad, la de que puede estar, por ejemplo, otra persona jugando con una pelota en ese mismo lugar, cerca de la banca. Entonces, el que está sentado en la banca, bueno, este es un ejemplo que acabo de inventarme, el que está sentado en la banca puede recibir un pelotazo, ¿sí? Y ese pelotazo le puede causar un golpe, una herida. Entonces ahí tenemos dos libertades en conflicto. La una, la de simplemente disfrutar del parque estando sentado en la banca, y la otra libertad de jugar a la pelota en el parque, ¿sí? El problema de esta regla, de la máxima libertad, es que no nos dice cómo resolver esto. Y sé ustedes que están sentados en una banca, en un coliseo, por ejemplo, mirando un partido de básquet, podría ser ¿qué les digo? Podría ser una competencia de box entre dos boxeadores. Ustedes están tranquilamente sentados, ese es su derecho, pero hay otra persona que está pasando delante de ustedes. Puede ser porque se levanta para ir al baño o para comprar alguna cosa en el bar, y justo el rato que esta segunda persona pasa delante de la primera, sucede, por ejemplo, hay un equipo anota otro aro que decide quién fue el que ganó el partido, o en el caso de los boxeadores, justo cuando la persona está pasando delante de la que está sentada, un boxeador le noquea al otro y le manda al suelo y gana la competencia. Entonces, ahí nuevamente tenemos conflicto de libertades. La libertad del uno de irse al baño o ir a comprar cosas, y la libertad del otro, como derecho, de mirar tranquilamente el espectáculo para el que compró un boleto, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos, a partir de esta maximización de la libertad, resolver un conflicto? La respuesta es: no hay cómo, ¿sí? O sea, este mandato no nos permite Leonardo, le acabo de poner en la lista. ¿Alguien más llegó? No me di cuenta. Solo están anotados 8, pero están 9 participantes. Bueno, después, por favor, si es que alguien llegó atrasado y no le tomé lista, llámeme la atención para añadirle a la lista, ¿sí? Veamos otro caso más: la libertad de expresión, ¿sí? También la libertad de expresión está limitada, ¿sí? Al respecto, Lorenzo dice que ninguna sociedad ha reconocido una
libertad de expresión absoluta, independientemente de las consecuencias o sin relativizar. A ver, si nosotros leemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tal vez sí nos vamos a dar cuenta de que esa formulación es casi absolutista, pero la realidad es que no podemos decir cualquier cosa amparándonos en un supuesto derecho de libertad de expresión total, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, estamos en un teatro y alguien grita fuego, incendio, incendio, y simplemente lo hace, puede ser para hacer cualquier cosa, ¿sí? Él nunca se la ha entendido como libertad en cualquier modalidad, ¿sí? Al respecto, hay una cita que tiene Lorenzo, déjenme ver, está en la página, a ver, en la nota 30, y yo realmente estoy manejando otra paginación, pero quizás ustedes puedan encontrar, anoten, es la nota 30, ¿sí? Nota a pie de página, está en inglés. Primero les leo en inglés y luego les traduzco, o si quieren directamente la traducción, es de un juez del Consejo Privado, ¿sí? Inglés. Este juez, si no estoy mal, si no recuerdo mal, es de la India, y lo que él dice es lo siguiente, cita textual: la libertad de expresión no significa libertad de expresión. Y esto, no les digo esto en un sentido dialéctico, contradictorial, sino más bien para que pongan atención a lo que sigue. Dice, estamos hablando de libertad de expresión, free speech, free speech, ¿sí? Perdón, ¿ya? Freedom governed by law. Libertad gobernada por la ley. Libertad, libertad gobernada por la ley. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que está detrás de esta idea. Es nuevamente el contra esta pretensión de máxima libertad. Quienes están a favor de la libertad total, como piensa Hobbes, por ejemplo, o los anarco-sindicalistas, el liberalismo clásico, ellos creen que supuestamente tenemos derecho para cualquier cosa. En cambio, eso desde un punto de vista, a ver, esto de que está acá es la posición que normalmente se les atribuye a los republicanistas. Recuerden en el seminario sobre axiología, cuando topamos el tema de la libertad, vimos ahí tres posiciones
libertad negativa. A ver, acá puse la libertad negativa, libertad positiva, que es el antiguo en verdad, desde los romanos. Se dice que esa libertad en la que está pensando Hobbes es más bien una licencia, una libertad sin límites. Eso es libertad total, pero no tenemos libertad para hacer cualquier cosa. Piensen ustedes, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que vamos a un velorio y con unos amigos nos ponemos a contar chistes y nos reímos a carcajadas en voz alta? Eso no es una conducta apropiada, nos van a censurar. Por lo tanto, ese sería un ejemplo de que no podemos decir, no podemos hablar cualquier cosa en cualquier circunstancia, ¿sí? No tenemos licencia, sino libertad para lo lícito, es decir, libertad dentro de límites. Esta es la posición de los republicanos. Veamos un tercer ámbito de limitación de la libertad, es el problema de la esclavización. Esclavizarse voluntariamente. La pregunta, bueno, voy a poner entre signos de interrogación para ver las dos posibilidades, sí o no. Y en ambos casos, la conclusión es que sea que tenemos o no derecho de esclavizarnos, a ver, veamos, veamos primera posibilidad. Si es que alguien dice que estamos hablando de una persona sana, juiciosa, que tiene la capacidad de razonar, ha meditado sobre esto, ha reflexionado y espontáneamente, sin estar forzado por nada, él decide libremente esclavizarse, ¿sí? Examinemos esa primera posibilidad. Si hay derecho para esclavizarse, ¿sí? Uno mismo. Estoy hablando, a ver, esclavizarse. Veamos, no es esclavizar a otros. ¿Sí? Pongamos, esclavizarse a uno mismo. ¿Sí? Autoesclavizarse sería, ¿sí? Entonces, si es que decimos sí, sí tenemos derecho, el problema es que una vez que tomamos esa decisión y nos convertimos en esclavo de otro, quien nos va a dominar, es decir, cedemos, renunciamos a nuestra propia libertad y pasamos a ser esclavos de otra persona, quien se convierte en nuestro amo. ¿Sí? Entonces, en la medida en que nosotros nos quitamos la libertad presente, estamos limitando nuestra libertad futura limitada. ¿Sí? En cambio, es decir,
nos ponemos a las órdenes de lo que quiera la otra persona. Yo dejo de ser libre, por lo tanto ahí no hay libertad, pero es a futuro. Yo con un acto libre decido en este momento convertirme en esclavo y a futuro dejo de ser libre. Por lo tanto, libertad futura no hay. ¿Qué pasa si es que nos oponemos a la autoesclavización? ¿Sí? Si decimos no, entonces la libertad que estaría limitada es nuestra libertad presente, de tomar una, de esclavizarnos. Entonces, libertad presente limitada. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de los dos casos, ¿sí? Simplemente aplico el principio de tercero excluido a este problema. Formulo una pregunta y solamente dos respuestas, sí o no. En ambos casos tenemos limitación de libertad. No tenemos, eso es en contra de lo que desea el libertario, la máxima libertad. Un cuarto ámbito en el que se ve que la libertad no es máxima es en la cuestión de los contratos. ¿Sí? ¿Qué es un contrato? Sí, es un acuerdo mutuo entre dos partes. En primer lugar, tenemos que contar con la libertad de los contratantes. Se supone que no hay imposición de fuerza o violencia. Ahora, pero imaginémonos que es un contrato libremente aceptado por las partes, pero la libertad no es la única condición suficiente para que un contrato sea inválido. ¿Sí? Entonces, hay otras condiciones que son necesarias para la validez del contrato y que precisamente que podrían revocar esa validez del contrato que uno ha decidido libremente. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, a ver, entonces, el contrato inválido en las siguientes circunstancias, ¿sí? Suponiendo que por más que el contrato haya sido adquirido o creado libremente, esa libertad no garantiza que debamos cumplir el contrato, porque puede ser que haya engaño, ¿sí? Puede ser el desconocimiento. Piensen, por ejemplo, en un contrato de compra-venta. Le lleva el carro a un mecánico para hacerle un chequeo, el mecánico no descubre nada malo, pero el vendedor le ocultó que había algún desperfecto. Puede ser en alguna parte, tal vez cuando llueve hay goteras o alguna parte de la máquina está dañada, etcétera, etcétera, ¿sí? O que el motor necesita reparación, cosas así, eso es engaño, ¿sí? Entonces, el comprador puede lícitamente reclamarle, devuélvame la plata, usted no cumplió, no hizo el contrato de buena fe, hubo ahí engaño, voluntad de engañar, ¿sí? Por lo tanto, esa circunstancia
de mala fe invalida el contrato, por más que sea libre. ¿Qué más? Cuando alguien se aprovecha de la necesidad ajena, ¿sí? Piensen ustedes, tal vez esto ya mencioné en alguna otra ocasión, sucede con los desempleados. Cuando antes de que estemos en este encerramiento, la gente los días lunes a las 6 de la mañana estaban en la Plaza San Francisco parados esperando que alguien les venga a ofrecer empleo. ¿Sí? Si es que eso quiere decir que por ley un trabajo de 40 horas a la semana debe recibir un salario de $400. Imaginémonos esa situación. Pero ¿qué pasa? Que esa persona está necesitada, ¿sí? Por eso hablo de acá, tiene una familia que mantener, tiene que pagar arriendo, comprar comida, etcétera, y el empleador le hace un ofrecimiento. ¿Quieres recibir 250? O le dice 300. Hay otras personas, 10 personas que quieren aceptar incluso por 250. Entonces, eso, cuando uno, por más que voluntariamente acepte, no por eso está legitimado en pagarle menos de lo que es legal. Eso caería dentro de esta categoría, ¿sí? Ese contrato no tiene validez por más que haya sido aceptado libremente, ¿sí? Hay otra serie de ejemplos que pone Lorenzo, como por el otro caso es el de abuso de autoridad, o sea, de que uno está en una posición superior y desde ahí de alguna manera ejerce presión para conseguir algo de la otra persona, la cual, puesto que está en esa situación desesperada, tiene que aceptar, ¿sí? Voluntariamente. Eso de alguna manera, nuevamente, son circunstancias que están invalidando un pacto que pueden hacer particulares, por más que hayan tomado esa decisión voluntariamente. El paternalismo es una situación semejante a la número 4, es la cuestión de autoperjudicarse. A ver, ¿tiene una persona libertad para hacerse daño a sí misma? Bueno, este tema ya lo hemos tratado en otras ocasiones. Aquí lo único que voy a mencionar es que la razón que tiene Lorenzo para decir que no hay esa libertad, ¿sí?, es la siguiente, que si es que nosotros hoy, al presente, tomamos una decisión que nos va a afectar a futuro, como podría ser el estar con malas amistades que nos pueden llevar por mal camino, puede ser las drogas, el alcohol. Yo les he contado situaciones de varias personas que yo conozco. Un vecino mío de la puerta de al lado murió a los 35 años.
era un alcohólico, bebía todos los días. Morir a los 35 años no es nada bueno. ¿Sí? ¿Habría sido correcto que alguien le quite esa libertad por el propio bien de la persona? ¿Sí? La razón que da Lorenzo es que una decisión presente puede afectar al yo futuro. La distinción. En toda entidad temporal cambia. Es otra, se convierte en alguien distinto con el paso del tiempo. Pero es una distinción que se da conjuntamente con la identidad. Somos y no somos, idénticos y distintos, como decía Heráclito. Entonces, Lorenzo dice que hay una cierta dualidad entre el yo presente y el yo futuro. ¿Sí? Entonces, aquí hay en alguna medida es como si hubiera dos personas, ¿sí? Yo soy el mismo que hace 40 años, hace 50 años, pero el, si yo me mermo 40, 50 años, voy a ser un niño, un adolescente, soy el mismo y a la vez no soy el mismo. De aquí a futuro, este rato tengo 58 años, ¿qué pasa a los 75 o si llego a los 85, a los 90? ¿Sí? Si tengo vida, ese yo futuro en alguna medida va a ser distinto a mi yo presente. Entonces, las acciones que yo tome en estos días, en este tiempo, va a afectar a ese yo futuro, que en alguna medida es otra persona. Y de la misma manera en que yo no tengo derecho de afectar a otro, tampoco tendría derecho de afectar a mi propio yo futuro. Esa es la razón que tiene, está a favor de un paternalismo moderado, ¿sí? Él no es paternalista radical. Bueno, entonces, fíjense, he dado 5 motivaciones para decir que es imposible esa máxima libertad. Más bien, lo que he puesto es situaciones en las que la libertad está limitada. Entonces, conjuntamente nos hacen ver que esa pretensión que tiene la regla Ulm restringida es una quimera. A ver, ahora quisiera finalmente pasar a la sección 5. Voy a tomar una foto de esto y para pasar a la siguiente sección. A ver, la siguiente sección, la 5, se titula El valor de la libertad. Verán, entonces hemos visto que no tenemos libertad total, tampoco Lorenzo no dice que todo lo que
sostiene el libertario o el anarquista libertario está equivocado, él sí admite cosas del libertarismo. Eso quiero que quede claro. Esa es una postura, si quieren ustedes, dialéctica, hegeliana. Si no estoy mal, fue Lenin también, como alguien que acepta a Hegel, cree que de entrada una posición no es totalmente verdadera, tampoco totalmente falsa, es una mezcla de verdad y falsedad. Lo que hay que indagar es en qué medida es verdadera, cuán falsa es. ¿Sí? Entonces, ¿qué pesa más, la verdad o la falsedad? ¿En qué está en lo correcto o en qué está equivocado? Entonces, Lorenzo cree que el libertarismo es correcto en la medida en que él cree que si es que va a haber una restricción a la libertad, ella tiene que estar justificada. ¿Sí? Entonces, eso admite, ¿sí?, Lorenzo Pérez. Es decir, si es que el Estado o el legislador va a imponer una ligarse. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en el que si bebemos no podemos conducir. ¿Sí? Prohibido conducir cuando uno tiene determinada cantidad de alcohol en la sangre, y eso se puede medir. Entonces ponen en la ley tal porcentaje, y eso se puede constatar mediante un aparato. El prohibido el consumo de alcohol a menores de edad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Toda prohibición tiene que estar justificada, motivada, ¿sí?, si es que se quiere restringir. Entonces, cualquier medida que tome el Estado tiene que estar justificada apelando a algún valor que esté presente en el ordenamiento jurídico. ¿Sí? A ver, entonces, justificada por un valor, ¿sí?, un valor jurídico. Regresemos a la cuestión de libertad de expresión. Uno no puede tener una libertad de expresión total. Por ejemplo, pensemos en Alemania. Un grupo neonazi que tenga esta ideología de que la raza aria es superior y que los judíos son inferiores, ¿sí?, y que por lo tanto la sociedad debería tomar alguna medida para ¿sí? Entonces, ¿qué hacer con respecto a esa libertad de expresión? O piensen en Estados Unidos, en los años 50, 60, cuando había discriminación racial, cuando había segregación racial, cuando los bares, los hospitales, los buses, los estadios tenían sitios para negros, sitios para blancos. Incluso en Sudáfrica, cuando todavía había segregación racial, había barrios que era solo para blancos donde un negro no podía entrar.
¿sí? Ahora, ¿qué pasa si es que, volviendo a los Estados Unidos, hay un grupo, por ejemplo, el, del Ku Klux Klan, o un grupo racista que quiere hacer una marcha a favor de la superioridad de los blancos, pero no quieren ir por ejemplo, por el centro, sino que quieren pasar precisamente por el barrio donde viven los negros. Quieren pedir permiso al alcalde, a la policía, para hacer la marcha precisamente donde puede causar una intranquilidad social. ¿Hay derecho para realizar esa marcha? ¿Sí o no? Entonces, si es que la libertad entra en conflicto con la paz social, ¿qué vale más? ¿Libertad o paz social? Entonces, si es que nosotros apelamos a un valor que está en el ordenamiento jurídico, ¿sí? Un valor jurídico, ¿sí? No estoy hablando de un valor moral o ético, no, no, peor religioso. Estoy hablando de un valor que está protegido en la Constitución o en el ordenamiento jurídico. Puede ser la seguridad, la paz, el orden, el bienestar colectivo, ¿sí? Entonces, ese valor puede justificar la restricción a la libertad. Caso contrario, esa restricción es injustificada, inmotivada. A ver, creo que he avanzado las ideas principales de la sección 5. Hay otras ideas, pero no son difíciles de comprender. Creo que ustedes en la lectura que hayan hecho habrán captado suficientemente sin temor a equivocarse, a malentender. A ver, verán, solamente una idea y hacemos un receso de unos 10 minutos para terminar esta primera hora. Verán, la libertad se puede entender como un valor, ¿sí? El valor de la libertad, y ese, ese valor, hay una única libertad, una sola. Creo que la libertad básica sería la libertad de vivir según las propias elecciones que uno hace, según el estilo propio que tiene cada uno. Esa es la libertad más fundamental, la libertad de ser cada uno quien es. Y obviamente ahí surgen las diferencias, ¿sí? Y eventualmente surgen de ahí los conflictos, ¿sí? Bien, entonces aquí hay una única libertad como valor y ella se manifiesta, se materializa en varias libertades como derechos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, acá estoy hablando de libertades en plural. Entonces tenemos libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de movilización, de escoger residencia, obviamente la libertad de elegir pareja, ocupación o profesión. Esas son libertades, ¿sí? Libertades como derechos en los que se plasma esa libertad
como valor. Ahora, estas libertades reconocidas son cambiantes, son dinámicas, relativas a cada momento histórico, según la evolución de la historia, la conciencia pública, se ponen el acento en unas libertades más que en otras y eso es variable relativo, pero solamente hasta cierto punto. ¿Sí? Ahora, hay unas libertades que son fundamentales. ¿Sí? Veamos, libertades fundamentales. ¿Cuáles son las libertades fundamentales? ¿Sí? Yo acá les he dado una lista de derechos que están realizando la libertad como valor, pero no todas esas libertades tienen la misma importancia, la misma jerarquía. Ahora, ¿cuáles son las que van a recibir una protección reforzada de la Constitución? O sea, libertades que tienen un rango superior. Esas son las fundamentales. Entonces, según Lorenzo, esas libertades fundamentales son las compatibles con el bien común. Con el bien común. ¿Sí? Es decir, aquí se establece una relación entre libertad y bien común. Lo que predomina es el bien común y la libertad como un aspecto, como un componente, como un ingrediente del bien común. Bien común significa, ya eso voy a explicar un poco más en la próxima hora, un bien de todos. ¿Sí? No solamente bien, es lo contrario de un bien particular, es un bien poseído por todos, colectivamente. Y es ese bienestar colectivo del que forma parte la libertad. ¿Sí? O las libertades fundamentales, por lo tanto, son aquellas que puedan el reconocerse desde la vigencia del bien común. Desde aquí podemos nosotros, según Lorenzo Peña, determinar cuáles libertades son fundamentales y cuáles deberían restringirse. Bueno, creo que con esto voy a terminar aquí esta primera hora. Voy a en este momento a terminar la grabación y les